Declaración pública, Sindicato de Supervisores y Profesionales de Codelco Chile División Salvador. A comienzos de diciembre del 2017, el Sindicato de Supervisores de División Salvador estampó una demanda en contra de Nelson Pizarro por prácticas antisindicales y vulneración de derechos fundamentales con motivo de su discurso hacia el estamento supervisor en la división ocurrido en agosto del año anterior, ya que los dichos del presidente ejecutivo constituyen una práctica antisindical, a nuestro juicio, antecedentes que se investigan en el primer juzgado laboral de Santiago bajo el RIT S-149 del año 2017. Que en el marco de este proceso se oficializó a la Dirección del Trabajo para que diera cuenta del resultado de las investigaciones de las demandas que realizó el sindicato previamente al organismo. En respuesta de la Dirección del Trabajo Regional, el 16 de abril de 2018, en donde lo responde al juez de la República, dice que respecto a esta denuncia no se generó informe ni expediente administrativo alguno, ello por cuanto el sindicato denunció los mismos hechos judicialmente, razón por la cual este servicio se vio en la obligación de inhibirse de investigar, ello en virtud de lo dispuesto en el DFL número 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La respuesta de la autoridad pública administrativa no se ajusta a la realidad por cuanto se hicieron dos denuncias por parte del sindicato, entrevistas por parte de una funcionaria del servicio, una inspectora, contacto con la fiscalizadora por correo electrónico en el que se remiten antecedentes de la denuncia realizada por el sindicato, por lo que necesariamente debió existir un expediente administrativo. Asimismo, la autoridad administrativa asevera al juez del trabajo que dicho expediente no se generó, por lo que es posible concluir que sus aseveraciones en esta materia no son verdaderas y se ha privado así al órgano jurisdiccional de conocer de dichos antecedentes en el proceso judicial que señalamos anteriormente. Privación que también alcanza y perjudica a los comparecientes y a nuestro sindicato como demandantes ante la justicia laboral. Ante esos dichos hemos presentado una querella sobre las personas que resultan responsables con el objeto de que se investigue a través de la policía y se tomen declaraciones y se incaute correspondencia electrónica que debió existir este tema al interior de la Dirección del Trabajo. ¿Quieren hacer preguntas? Sí. Entonces, la denuncia es por pérdida de información. ¿Cuál es lo que piden ustedes a la justicia? O sea, lo que nosotros estamos pidiendo a la justicia es que se investiguen los hechos, ¿ya? La Dirección del Trabajo responde que no existe informe y no existe una carpeta investigativa. Nosotros creemos que eso es distinto. Creemos que sí debe existir algo, debe existir algún informe por cuanto la fiscalizadora fue a entrevistar a los socios del sindicato, nosotros entregamos información y algo debe existir. Entonces desconocemos por qué se está respondiendo eso. Entonces, por eso nosotros hemos presentado una querella para que se investiguen estos hechos. O sea, no creemos que no es correcto que se prive al sindicato de exponer estos hechos ante el juzgado laboral y de alguna otra manera defender los intereses o lo que está demandando el sindicato en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales y prácticas antisindicales, que es en definitiva la demanda que pusimos contra Nelson Pizarro. Disculpe, acabo de llegar, así que me disculpo por eso, pero no sé si me pueden contextualizar un poco sobre el tema, muy resumido para entender y poder también preguntar. Ya. Mira, nosotros estamos poniendo una querella en contra de que nos resulten responsables porque supuestamente se informó algo que no es cierto, ¿ya? La querella es contra la Dirección del Trabajo. O sea, es contra quien resulta responsable. Le explico. Lo que sucede es que el sindicato, dentro de sus facultades legales, interpuso una demanda por prácticas antisindicales y por vulneración de derechos laborales. En el marco de ese proceso de carácter laboral,
se ofició con la jueza del trabajo a la dirección del trabajo para que remitiera tanto la denuncia interpuesta por el sindicato en su momento al organismo fiscalizador como el expediente administrativo respectivo. Y el director del trabajo subrogante emitió un oficio de respuesta a la justicia del trabajo indicando de que no se había generado ni un informe ni un expediente administrativo al efecto. Y dado los antecedentes que tiene el sindicato y sus dirigentes, efectivamente se generó una denuncia, se generó una comparecencia, incluso una fiscalizadora donde entrevistó a ciertas personas del sindicato. Aparece como que la información que da a través del oficio el funcionario público no se correspondería a la realidad. Y todo funcionario público, cuando emite un documento, tiene una obligación legal de decir la verdad. Y nos parece que en la respuesta a la autoridad judicial, en ese proceso judicial que tiene interés, que se lleva adelante el sindicato, nos parece que la respuesta que da no se corresponde a la realidad, dado que lo que nosotros creemos de que debe existir, lo más probable, un expediente administrativo y documentación que forma parte de la fiscalización respectiva. Y siendo así, es posible que la conducta que haya desplegado el funcionario público que emitió el documento o que participó en la emisión de ese documento puede ser constitutivo un delito, que es el delito de falsificación de instrumento público, dado que en todo instrumento público el funcionario que lo emite debe decir la verdad y por lo tanto, si no lo hace, puede incurrir en una infracción penal que está prevista en el Código Penal. Y lo que ha hecho el sindicato es interponer una querella donde comunica y pone noticia a la justicia de estos hechos graves para que se investiguen, y hemos propuesto una serie de diligencias tendientes a esclarecer esta situación, porque no es posible de que se prive al sindicato de esos antecedentes que son valiosos para poder demostrar la pretensión laboral que tienen a través de la demanda que han interpuesto por hechos que se considera por el sindicato como graves prácticas antisindicales. Perfecto. ¿Ese proceso cuándo fue el primero? ¿Cuándo se hace esta demanda y que fue el año pasado? No, lo que sucede primero que viene una denuncia en septiembre. En septiembre, la explicamos. El primer evento se produce en el 23 de agosto, donde supuestamente el presidente ejecutivo emite dichos que nosotros catalogamos como vulneración de derechos fundamentales y prácticas sindicales. Después se hace una primera denuncia, el 27 de septiembre se hace una primera denuncia a la Dirección del Trabajo para que fiscalice esos dichos. Y después se hace una segunda denuncia en octubre, 31 de octubre, esa se hace al director nacional del trabajo. La primera iba al director regional, la segunda se hace al director nacional el 31 de octubre, y no hacen nada, solamente asisten el 11 de diciembre, finalmente van a fiscalizar el 11 de diciembre, o sea, transcurrió un plazo prácticamente 5 meses para que recién fueran a fiscalizar, y eso fue un poquito después de la demanda. ¿Ya? Nosotros la demanda contra, como no teníamos respuesta de la Dirección del Trabajo, nosotros finalmente propusimos o interpusimos una demanda laboral el 7 de diciembre, la que se lleva a cabo en el primer juzgado de letras de Santiago. Y fueron a fiscalizar el 11 de diciembre. ¿Ya? Después, producto de las acciones, producto del curso en el cual se desarrolla esta demanda laboral por prácticas sindicales y vulneración de derechos fundamentales, es que en ese proceso la jueza o el juez del tribunal oficia a la Dirección del Trabajo para que informe y dé cuenta de las denuncias que hizo el sindicato. Y ahí es lo que señala el abogado, que de alguna otra manera dice que no hay informe y no hay... la autoridad administrativa. Claro, la autoridad administrativa dice que no hay informe, no hay expediente administrativo, lo justifica ahí por un tema legal, pero en la práctica nosotros creemos que sí hay información suficiente, algo se hizo, se entrevistaron a testigos, asistieron, se entregó información vía correo electrónico, por lo tanto nosotros creemos que efectivamente hay irregularidades y queremos que se investigue, queremos realmente saber por qué dicen lo que dicen, que no hay expediente, que no hay información,
y por qué también de alguna otra manera el proceso se vio complicado y se demoraron mucho tiempo en constatar la vulneración o las prácticas antisindicales que denunció el sindicato. Perfecto. ¿Y ustedes están trabajando desde el inicio de la demanda o tomaron el caso recién? Recién es a propósito justamente de que el sindicato constata la respuesta Sí. que en abril realiza la autoridad administrativa del 2018 y con posterioridad a eso toman contacto con nosotros. Perfecto. ¿Y cuál O es sea, son dos demandas en realidad. Aquí hay una demanda Claro. que es la parte laboral, que la ven los abogados laboralistas, Ujú. que es la que se está tramitando en el primer juzgado, y también le hemos pedido apoyo a Carlos y a Pablo Claro. en cuanto a lo que es la presentación de la querella propiamente tal, que es un tema penal. Ya. ¿Y esta penal en contra de quién es? En contra de quién resulta ¿De quién resulta responsable. responsable? O sea, de toda aquella persona que haya tenido intervención penal en estos hechos. Pero entonces Esa directamente querella- contra Codelco. Claro, no tiene en el fondo todavía no está dirigida a una persona en específico porque hay que investigar quién resulta responsable. Claro, que ustedes están y contra el eso. documento falso que nosotros, la querella que se pronuncia respecto a un documento falso, es el documento que emana desde la Dirección del Trabajo. Que es de entonces- 16 de abril el documento. Pero entonces no es contra la empresa, por ahora. No. Las prácticas antisindicales, Sí. esa demanda es contra la empresa. ¿Y cuáles fueron las prácticas antisindicales que hizo el presidente ejecutivo? O sea, él el 23 de agosto dio un discurso a toda la supervisión de Codelco y también estaban presentes los ejecutivos y algunos vicepresidentes de la corporación, en la cual él pidió un borrón y cuenta nueva, un armisticio. ¿Ya? Él señaló que no podía haber demandado demandas contra ejecutivos de alta calificación, producto de una demanda que teníamos laboral que había con un ejecutivo, y él pedía un armisticio, pedía mejorar la comunicación, un borrón y cuenta nueva. Porque si nosotros no hacíamos el borrón y cuenta nueva, él no iba a ir a defender el proyecto Rajoy al director. Perfecto. O sea, en estricto rigor fue una amenaza, fue un condicionamiento del empleo, porque si nosotros no hacíamos o no concedíamos o no aceptábamos lo que él quería, él no iba a dejar sin trabajo o iba a cortar el futuro de la división. ¿Y esta demanda laboral anterior contra qué ejecutivo era? La demanda laboral es contra Nelson Pizarro. No, pero la anterior. La anterior era contra Ricardo Miranda, que es un ejecutivo que finalmente fue despedido porque se demostraron todos los hechos que decía el sindicato. Claro, ¿y qué esto decía el sindicato respecto a él? Bueno, eran vulneración de derechos fundamentales. Vulneración de derechos Para saber fundamentales. la historia, no sé, algún ejemplo o algo así, como para tener la... Es que mira, ahí había este ejecutivo, el sindicato fundamentalmente fue amonestado por incumplimiento grave de la obligación de trabajo, producto de la vulneración de derechos fundamentales contra los asociados del sindicato y contra los trabajadores. Y además tuvo una sentencia que lamentablemente se va a tener que repetir el juicio, pero hubo una sentencia condenatoria contra el ejecutivo, Ricardo Miranda. Tengo entendido que además tenía unas denuncias por conflicto de interés, ¿ya? Por contratos, sí, por una asignación de contratos directos, que esa también la hizo el sindicato, nosotros tenemos la información, pero producto de eso al final, finalmente salió en el mes de febrero, salió por otros problemas en otros contratos porque habían varias denuncias. Pero tenemos entendido extraoficialmente que salió por un contrato de irregularidad en un contrato de transporte minerales. Ahora, el proceso que se inicia, ¿cuánto tiempo puede durar o cuáles son las siguientes etapas que se vienen? Bueno, lo que hicimos nosotros fue interponer la querella criminal. Esa querella fue admitida a tramitación por el tribunal, es decir, se le hizo un examen de admisibilidad que da cuenta que los hechos revestían características de delito, y a partir de eso pasa a ser tramitada en la Fiscalía, donde nosotros hemos pedido una serie de diligencias, citación de personas que están involucradas en estos hechos, hemos pedido la correspondencia electrónica también que pueda existir al interior de la Dirección del Trabajo, y esperamos que esas diligencias se puedan llevar adelante con éxito para esclarecer qué es lo que le interesa al sindicato, qué fue exactamente lo que sucedió acá. Los tiempos siempre en materia penal son bastante difíciles de predecir. ¿Tienen considerado ustedes como abogado asesorar a más sindicatos también? No sé si lo había visto antes, como asesorando sindicatos, ¿está dentro de su objetivo? Bueno, nos parece que esta es una causa penal plausible y por lo tanto hemos decidido prestarle asesoría. Evidentemente son
tipos de causas en que estamos disponibles para participar. ¿A cuánto llegan los socios del sindicato? 180 socios. ¿Y en la división Salvador cuántos trabajadores tiene o cuántos supervisores tiene como para saber más o menos? La tasa de afiliación es el 93%. ¿De los supervisores? Sí, son 14 no sindicalizados y 180 sindicalizados. Para entender un poco qué tan importante significa el desarrollo del Rajo Inca para entender el carácter de la amenaza o que usted declara. Bueno, el escenario de negocio de la división llega hasta el año 2021 aproximadamente, que en realidad es un escenario, una proyección de escenario sin desarrollo. ¿Ya? En el estricto rigor, si no hay inversión adicional, ¿ya? La vida de la división Salvador se termina el año 2021. Si existe un proyecto de desarrollo, un proyecto que requiere cierta inversión, cierto trabajo, en ese caso, lógicamente que el proyecto Rajo Inca, en el cual se están desarrollando los estudios tengo entendido que ya de factibilidad, en la medida que ese proyecto se desarrolle, se va a extender la vida de la división. ¿Ya? Nosotros creemos que es una actividad extremadamente relevante para la región de Atacama. No es solamente, como ustedes se deben recordar, en algún momento la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, pidió o oficializó el cierre de la división en el 2016 y por ahí el 2010 dijo que no se cerraba. Lógicamente los escenarios económicos eran distintos, los precios del cobre eran distintos y Salvador siempre ha estado en ese juego de se cierra, no se cierra. Se había decretado el cierre, en realidad estábamos trabajando en el cierre y después se dijo que no iba. Hoy día esperamos que sí se desarrolle el Rajo Inca y que permita extender el negocio y la división porque van directamente relacionados con la empleabilidad de nuestros asociados y también con un beneficio social para la región. ¿Hay posibilidad de que se sumen otros sindicatos considerando que el mensaje que dio Nelson Pizarro en el fondo se da a toda la división y no solamente a los trabajadores? En la reunión solamente había el estamento supervisor, no habían trabajadores. Ya, perfecto. Solamente fue una reunión dirigida al estamento supervisor. ¿Y ustedes tienen alguna grabación de eso? Está grabado, está todo grabado. Está todo el audio, 100% el audio completo. La relación que ustedes han tenido como estamento en ese sentido, ¿hay otros antecedentes en ese sentido antes de digamos, este llamamiento a armisticio? ¿Existe algún precedente de eso anterior al hecho propiamente tal? No. Ya, perfecto. No. Pero fue bastante extraño la visita del presidente ejecutivo, muy extraño. Nosotros en algún momento nos cuestionamos o nos preguntamos en realidad qué iba el presidente ejecutivo. Teníamos algunas ideas, pero en realidad ninguna de esas ideas ocurrió. Lo que en la práctica sucedió y lo que dijo, no entendemos el contexto, no entendemos por qué lo dijo y nos llama mucho la atención. Hemos hecho la consulta respectiva de opiniones, distintas opiniones, y estábamos convencidos de que la alternativa era denunciar los hechos. ¿Y ahora todo esto cuánto debería durar este proceso? ¿Hay como algún plazo que se pueda manejar? No tiene plazo de investigación penal. Siempre hay una investigación que es desformalizada, que no tiene plazo. Y luego podría surgir una formalización si es que hay antecedentes. Esa es alguna parte de la fiscalía, pero no tenemos una proyección de plazo. Una vez que se determine que no son los responsables, ¿qué tipo de pena pueden tener o cuáles son los efectos que, en caso de que el fallo en el fondo pulse? Hay que ver, digamos, cuál es el grado de participación que puedan tener y determinar efectivamente qué personas intervienen. Pero el delito de falsificación de instrumento público tiene una pena de presidio menor en su grado máximo, diría yo, 3 años y un día, a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, a 10 años. Claro, cuando es funcionario público el que haya tenido intervención. Claro, y entonces la otra demanda de Nelson Pizarro va por otra vía también. O sea, son cosas. Es ahora, claro. Pero justamente uno de los elementos perjudica al otro. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles podrían ser los efectos que tenga? Porque eventualmente eso motivaría también, me imagino, otras demandas por el perjuicio que se podría haber producido a justamente la investigación de un caso que es relevante para el sindicato. Claro, lo que pasa es que es fundamental que el juez laboral que está conociendo del asunto tenga todos los antecedentes necesarios para poder resolver como el derecho corresponde, y por eso como sindicato ha parecido grave de que un antecedente muy relevante como era toda la investigación
administrativa que debiera constar en ese expediente no haya sido abortada. Y ese es el motivo, esa es la gravedad por la cual el sindicato ha decidido presentar una querella criminal